Muchas gracias por asistir a esta nueva jornada de CC Week. Muchas gracias al caballero Al-Langui por acercarse hasta Ourense. Voy a dar paso a que Cristina haga una pequeña presentación, porque desde la dirección de ICC Kids ha sido quien ha tenido la gran idea de traer hasta aquí a nuestro amigo Al-Langui. Y bueno, pues muchas gracias por venir y gracias por estar aquí. Os paso con Cristina. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí también. Nada, desde ICC Kids, nuestro objetivo principal es llevar la creatividad y la cultura a los niños. Y entonces, bueno, pensamos en Langui porque los objetivos que intenta llegar ICC Kids los cumple a rajatabla todos y cada uno de ellos. Y nos pareció una idea genial traer a Langui, a los chavales, para que hablara sobre la cultura y las tecnologías y un poco para que los chavales se metan en el mundo de la cultura y sean mucho más creativos. Bueno, no tengo nada más que decir, lo conocéis perfectamente y él es la persona que mejor puede hablar sobre su trabajo y sobre todo sobre la superación y la cultura. Hola. Hey, ¿se me escucha? Sí. Bueno, lo primero, buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, vamos a empezar. Hola. Vamos a empezar, que hay mucho joven también, y sobre todo vamos a incidir en los jovencitos. Sobre todo la importancia, como bien decían, de la cultura y la tecnología en la cultura. Yo ahora que os veo aquí, hay muchos seguro que tenéis inquietudes, que os gusta la música, sobre todo la importancia que tienen las expresiones artísticas, el baile, la música en general, etc. Hay veces que pasamos por momentos en nuestra juventud que nos cuesta mucho expresarnos. Estamos pasando por alguna etapa un poco difícil y costosa, y lo que hacen las expresiones artísticas es realmente sacar lo que tenemos dentro, eso que nos gusta tanto relacionarnos y contarlo al resto. Pues mediante la música, mediante las expresiones artísticas, lo que hacemos es sacar lo que tenemos dentro y sobre todo sentirnos mucho más liberados, ¿no? Entonces muchas veces también nos encontramos con un muro en la familia, cuando de repente vemos a nuestro niño con 12, con 15, con 14, con 16 años encerrado en su cuarto, por ejemplo, haciendo rap, utilizando un estilo verbal un poco grotesco, que a los estudios no le motiva nada y lo único que le motiva es cantar rap y dentro de ese rap poner la oreja así en la habitación, un vistazo a sus cuadernos y te sorprende lo que está escribiendo y dices, uff. Bueno, yo ahí sí que, ahora que también hay muchos papás, pues y seguro que más de uno puede que os encontréis con eso, pues decir que tengáis paciencia, ¿no? Mis padres la tuvieron porque también yo pasé por ahí. Fue un momento difícil en el cual, bueno, pues a mí no me motivaba los estudios, pero sí me motivaba la música rap y claro, estaba dentro del cuarto y por aquel entonces pues las letras que yo hacía eran un poquito violentas, y todo lo que no acompañaba a gustar, por ejemplo, a un público más adulto, como eran mis padres o lo que rodeaba, ¿no? Evidentemente luego uno va creciendo y su estilo pues va cambiando, no era la misma potencial que tenía y el mismo contenido de letras que yo tenía con 14 años cuando me encerraba en ese cuarto a decir nazi, hijo de puta, te vas a cagar. Evidentemente, pues decía mi madre, pero este niño, ¿qué está diciendo, no? Cuando tiene que estar más a las ciencias naturales y sociales. Y no es nada comparable a, por ejemplo, no sé, mi último disco o la última canción de Valientes, ¿no? Por eso también es lo que digo, que muchas veces tengáis un poco de paciencia si veis a vuestro hijo enganchando alguna expresión artística, la música, o cuando, por ejemplo, nos ponemos muy cabezones con nuestros hijos porque nos gusta que practiquen lo que a nosotros nos gustaría y vemos a un papá ilusionado porque su hijo practique fútbol, que me los he encontrado, y de repente su hijo de la noche a la mañana llega y lo que le gusta es la danza, ¿no?
y se preocupa y dice, ¿la danza por qué? Mi hijo, la danza, ostras, vete a ver cómo tu hijo practica danza, que a lo mejor tiene muchas cosas que decir a través de la danza y lo que no puedes expresarse con palabras delante tuya, pero sí a través de la danza, ¿no? Entonces, muchas veces pongo hincapié en eso, en los papás, en los adultos, cuando vemos que nuestros hijos pues, se muestran con alguna expresión artística muy encabezado y eso puede dar paso a muchísimas cosas, sobre todo creativas dentro de él, hacerse mucho mejor persona y contribuir, ¿no?, en esta sociedad, y quién sabe el día de mañana si eso pues, puede desembocar en su profesión, ¿no?, o en lo que le dé de comer, como al final pasó conmigo. Las tecnologías. ¿Cuántos de vosotros aquí tenéis ordenador? O ya no se lleva el ordenador. Y tablet, y móvil, ya ni te cuento. Bueno, chicos, pues la importancia de la tecnología. Hoy en día la música rap o la música electrónica, etcétera, está a la orden, ¿no? Es lo que demanda la juventud y la tecnología pues, nos facilita mucho. Nos facilita mucho porque, bueno, pues sobre todo, por ejemplo, la gente que hace música electrónica o los que hacen música hip hop o etcétera, ¿no? La cantidad de producciones musicales que se hacen a través de programas, etcétera, ¿no? Cuando de repente no tienes conocimiento, no sabes tocar la guitarra, no sabes tocar la batería, pero sí sabes hacer unas instrumentales musicales que no veas con un ordenador y con unos programas, ¿no? Vamos a trabajar con las tecnologías, vamos a hacer que las tecnologías nos ayuden para sacar toda esa creatividad y ese poderío que tenemos dentro y que no sabemos si lo tenemos hasta que nos ponemos delante de un teclado, delante de un programa de ordenador, ¿no? Y decimos, ostras, incluso muchas veces con un propio móvil, ¿no? En la tablet, y estamos perdiendo el tiempo muchas veces en mirar vídeos que están muy guay de Instagram o de Twitter o de YouTube, y estamos viendo al niño para que se calle y le estás dando el vídeo cómo desenvuelven un huevo Kinder, ¿no? con los juguetitos, y se tira ahí 2 horas viendo cómo desenvuelven juguetes, cuando de repente le puedes descargar una aplicación de música y decirle, mira, pom, 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 mira, un ting, 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 ¿no? Y de repente el niño, ostras, no sabes cómo, a lo mejor le aburre, pero a lo mejor al día siguiente no le aburre tanto y de repente se te pone a hacer una musiquita. Pues de ahí podemos sacar algo de provecho, ¿no? Las tecnologías, si las utilizamos para un uso constructivo, pueden ayudar y mucho. A mí me ayudaron. De hecho, bueno, hoy en día es mi herramienta, ¿no? Así es que pongamos hincapié en la importancia que tienen las tecnologías para hacer un uso constructivo y para sacar lo que tenemos dentro. No solamente los más jóvenes, los más pequeños, sino también muchas veces los adultos que estamos ahí obcecados con el móvil. Y muchas veces no importa la edad para decir, coño, me voy a descargar un programita de música, por ejemplo, ¿no? Y voy a sacar lo que tengo dentro, voy a curiosear. Simplemente lo que te da pues es eso, sacar inquietudes muchas veces que crees que no tienes, pero sí las tienes y las puedes sacar y desarrollar muchísimo. Y sobre todo los jóvenes, chicos, los jóvenes que estáis al pie del cañón con toda la tecnología última, se pueden hacer un montón de cosas bonitas y que pueden llegar a desarrollarte, a hacerte mejor persona y sobre todo a sacar lo que tienes dentro. A mí lo hizo conmigo y sobre todo luego las redes sociales. Yo hubo un momento en que cuando ya saqué mi música y demás, me gustaba mucho la radio. Pero bueno, yo no había cabida para el Langui, que sí, acababa de llegar con su grupo, La Excepción, que habían roto un poco, revolucionado el panorama musical, ganando premios, llenando festivales, salas, etcétera, muchas entrevistas. Pero no había cabida para un Langui que quería hacer radio y tener su propio programa en Radio Nacional. Las puertas se me cerraban, era normal también, ¿no? Pues no tienes experiencia en radio, hay que esperar, de colaborador no me apetecía mucho, tenía en mente mi propio programa. Entonces la importancia de esas tecnologías, pero sobre todo también la importancia de las redes sociales. En aquel momento, ostras, no estaban como hoy, ¿sabes? A la orden del día, que eran ya hace unos añitos, pero empezaban a tener su cabida, ¿no? Y a tener ese protagonismo.
Y entonces fue lo que hice. Hoy en día, ¿te gusta hacer radio? ¿O sientes la curiosidad de poder hacer radio? Si es que me aburre. Chicos, os digo a vosotros, es que me aburre todos los días lo mismo en casa. Los mismos dibujos en Clan TV, lo mismo, ya he hecho mis deberes, estoy cansado de jugar a la consola. Ostras, pues con un micrófono que te compras en el bazar de los chinos, un micrófono que te lo vas a comprar, que te vas a gastar más dinero en cromos de fútbol que en comprarte un microfonito. Un microfonito, te lo pones al ordenador o te lo pones a la tablet y de repente te descargas un programita donde tú vas poniendo una canción, ahora hablo, una canción, ahora hablo. Y ahí puedo empezar a narrar, bueno, pues me voy a inventar mi propio programa, me voy a poner el nombre de cómo me gustaría que se llamara mi programa, voy a locutar, ¿no? Hola, buenos días, soy Pepito y hoy tenemos una canción. Ostras, vas a empezar a desarrollar una técnica de lenguaje, de comunicación, y eso es lo que hice yo, encerrarme en una habitación con algunos amigos que creía que les gustaba la radio igual que a mí y que podíamos hacer algo bonito, y eso fue. No había cabida para mí, no importa, pero sí tengo una habitación con tecnología que está al alcance mío y me voy a poner a hacer un programa. ¿Y qué tengo? Redes sociales. Ostras, puedo hacerme una página web y me puedo hacer un MySpace, por aquel entonces que había, ¿no? Me puedo crear un canal. Y entonces, ¿qué haces? Pues empiezas a subir lo que haces tú en tu casa, en tu habitación. Y esa es la importancia que tiene las redes sociales para la gente que estabais en este momento, o yo por aquel entonces, empezando en algo. Entonces, súbelo. El gran escaparate que tenemos, la gran posibilidad que nos dan las redes sociales, no solamente para comentar, ya sabéis vosotros, si estamos en un restaurante comiendo, si estamos en la playa disfrutando, ¿no? O si estamos paseando con nuestro amigo. La importancia que tienen para poder dar a conocer lo que verdaderamente estamos haciendo y nos gusta, que es esa parte creativa que tenemos dentro. Y quién sabe, pues así al mismo tiempo estás empezando tú a ejercitarte y a aprender, ¿no? Porque la mejor manera de aprender es estudiar, pero sobre todo es practicar. Cuando practicas, aprendes mucho. Entonces, eso es lo que te va a hacer la práctica, te va a hacer coger unas tablas. Al mismo tiempo estás creándote tu marca, estás subiendo a Twitter, a tu Instagram, a tu Snapchat, todo lo que te estás haciendo y estás consiguiendo unos seguidores, que al principio tendrás poquitos, pero si lo estás haciendo bien y sigues con una constancia, pues, ostras, a lo largo del año, a lo largo de los 2 años, si continúas 3 años, vas a tener un número importante de visitas y de seguidores. Y eso no sabes dónde te va a llevar. Pues eso es lo que hice yo, lo mismo. Así que si yo he podido, ¿por qué no vas a poder tú? Me metí ahí, en la habitación, una vez por semana, practicaba mucho durante la semana, pero una vez a la semana hacía el programa. Y luego lo subí a las redes sociales y luego lo subí a mi página que me creé. Entonces, al final, todo cae por su propio peso. Cuando pasan los años y empiezas a tener seguidores, empiezas a tener un público que ya demanda. Ostras, cuando una semana por cualquier circunstancia no subes programa, empiezan a mandarte correos, ¿qué pasa con el programa? Ya no lo subes, no subes. Ostras, tú estás viendo que hay una demanda. Al final no sabes por dónde llega eso. Pues a mí al final me llegó en forma de telefonazo de Radio Nacional de España. Oye, tu programa lo queremos. ¿Cómo? O sea, hombre, por aquel entonces no tenías tablas, pero tío, tu programa mola mucho. Ahora sí que lo queremos y te queremos ahí en parrilla. Mira, pues al final, si yo hubiera dicho, bueno, pues no hay hueco en Radio Nacional de España para mí, pues vaya rollo, pues bueno, pues da igual, pues venga, pues otras cosas. O sea, pero la inquietud mía es decir, coño, el que quiere puede. Pues yo me voy a poner, no tengo tablas, pues ellos tienen razón, no tengo tablas, porque tú mismo no te tienes que mentir, ¿no? Y tienes que tener los pies en el suelo y decir, pues, coño, ahí hay gente profesional y es verdad, yo nunca he hecho radio, a lo mejor he hecho una tontería, pero no he hecho. Pues las tablas las voy a coger, ¿no? Y tú mismo vas a saber dónde fallas, escuchándote, y con la práctica, pues vas a coger un conocimiento. Y eso es lo que hice. Y al final, mira, en Radio Nacional empecé con mi propio programa se quedó un montón de tiempo en Radio Nacional, al final luego decidí hacer un piloto de radio pero en formato televisión, acabó pillándomelo Mediaset para Factoría de Ficción, FDF, etcétera, etcétera. Pero os pongo un pequeño ejemplo que se ha convertido en grande para mí, pero
que vosotros mismos podéis hacerlo. Yo con la edad que veo de muchos chavales que estáis aquí, me molaba la radio, yo escuchaba radio. Y yo no sabía que el día de mañana podía llegar a tener esa posibilidad, ¿no? Y vosotros ahora pues la tenéis, de poder hacer un montón de cosas creativas, música, no solamente jugar a la consola, no solamente estar delante del televisor, porque al final, realmente, chicos, perdemos mucho tiempo. Yo lo digo yo, perdemos mucho tiempo y a la larga nos hacemos mayores y decimos, ostras, todo el tiempo que he perdido, si a mí me hubiera dado por hacer esto, si a mí me hubiera dado por hacer lo otro. Así es que mucha importancia, chicos, en la tecnología y las redes sociales, lo que pueden crear en nosotros, lo que pueden hacer para bien si las utilizamos y construimos en positivo. También veo que, vosotros veis que últimamente están muy a la orden, con mucha presencia en los medios de comunicación, todo el tema del acoso escolar y el bullying. Veo que hay mucho pequeño también y que seguro que se sabe la canción de Valientes, ¿a que sí? ¿Sabéis la canción de Valientes? ¿Y sois valientes? ¿Sois valientes? ¿Sí? Mira, voy a hacer una pregunta que siempre hago, ¿vale? Yo, a primera vista, cuando era pequeñito, y ahora también, pero a primera vista soy carne de cañón, soy presa fácil para insultos, para burlas, porque mi físico y mi forma es diferente al resto, ¿no? Y cuando vemos algo diferente al resto, pues tendemos a que no nos gusta y a insultar y a ser reacios a eso. ¿Vosotros pensáis, grandes y pequeños, que yo, cuando era pequeño, recibía acoso escolar? Sí. No os oigo. Sí. Pues no. Esa la sabía. Pues no recibía acoso escolar. No, porque tuve un montón de valientes a mi alrededor. Esos valientes que hoy en día buscamos, ¿vale? En la campaña que estáis viendo de Se Buscan Valientes, en televisión, y que ha dado tanto de qué hablar y que se ha convertido en viral. Esos son los valientes que yo tenía por aquel entonces, los que hoy buscamos. Esos amigos que cuando yo de repente, a mí me gustaba mucho el fútbol y lo que me hacía menear y esforzarme en la vida, y que yo aprendiera a vestirme solo y a ponerme un zapato y a ducharme por mí mismo, pues era todo el empeño que yo tenía por el fútbol. Porque mi madre, pues yo cada vez que me asomaba por la ventana decía, ya están jugando al fútbol, con 10 años, o con 9, me bajo, ya están, te bajas, venga mamá, vísteme. No, vístete tú. ¿Cómo? No, vísteme, que me tengo que bajar, yo no sé vestirme. Ya, pues aprendes. No, pues el primer día, imagínate, llorar, no, tal, al final, tanto llorar, y no querer hacerlo, rabieta, que cuando me quería dar cuenta, eran las 7 de la tarde y ya se estaba subiendo la gente a cenar. Por la ventana, ostras, siguiente día. Ya están jugando la pachanga. Me bajo, mamá, venga, ponme, hoy sí. Hoy no. ¿Cómo? Hoy no. Otra rabieta. Cuando me quería dar cuenta, ya se estaban subiendo. Al tercer día, mamá, ya sabes, pues mira, ya empezaba a vestirme. A lo mejor ese día me había conseguido poner mitad de calcetín. Cuando me quería dar cuenta ya estaban subiendo. Ostras, pero al día siguiente ya tenía un calcetín puesto entero. A la semana ya tenía 2. Al mes ya había aprendido a vestirme, ¿no? La importancia también de los padres, sobre todo, de no dar a nuestros pequeños, yo primero, que soy padre también, de no dar a nuestros pequeños todo fácil, ¿no? La importancia de que ellos mismos se lo ocurren, pero no solamente cuando tenemos algún hijo con algún tipo de discapacidad, como lo queráis llamar, ¿no? De dificultad, sino en general. Estamos haciendo una generación un poco acomodada, un poco... Bueno, ¿qué os voy a contar yo? Que yo no voy a venir aquí a descubriros nada que no sepáis, ¿no? Pues yo ese es el legado que tengo de mi mamá y de mi papá. Todo lo que me lo pusieron difícil. A lo mejor no me lo pusieron difícil, pero a mí me lo pusieron como al resto. Vosotros, si vuestro hijo no tiene ningún tipo de dificultad, pues lo tiene que poner difícil. A mí no me lo iba a poner difícil. Con ponérmelo igual que a mi primo, para mí ya era difícil, ¿no? Si yo quería agua, quiero agua, pues cógela. Es que no me llega al brazo. Bueno, pues búscate la vida. Si es que tengo sed, pues te morirás de sed, como no lo cojas.
No, ostras, cuando yo me caía al suelo, ¿qué hacían? Pues lo mismo. Mamá, que me he caído. Muy bien, pues te levantas. ¿Cómo? Yo creo que para mi mamá no era nada fácil ver a tu hijo en el suelo durante 20 minutos intentar levantarse con los nudillos llenos de sangre, intentando buscar mi maña de cómo yo podía levantarme, y cuando estaba allá arriba, ¡buah!, escurrirme, volver a caer, lágrimas en los ojos, tú tienes la culpa, tal. Supongo que no era nada fácil ver a vecinas por la ventana o bajar. Hija, levanta a tu hijo, no te da vergüenza, hija, levántalo, que de verdad. A una madre, eso, escuchar eso, no, tú ocúpate del tuyo y de cómo quieres educar al tuyo, que yo me ocupo del mío. Supongo que todo eso no era nada fácil para mi mamá. Pero, ¿qué hizo que ella me lo pusiera así de chungo? Pues que consiguiera con maña levantarme, y que cuando yo tuviera 18 años, iba al instituto y ya no me debía de acompañar ella, tenía que ir solo, pues cuando yo bajaba a las 7 de la mañana, 7 y media o a las 8 al instituto, y llegaba por la mañana con la caraja y me caía en el portal porque me caía, pues si mi madre no me hubiera ayudado, o sea, no me hubiera puesto difícil el levántate tú y búscate tú las mañas, pues ¿qué hubiera hecho yo con 18 años? De las veces que me caía con la mochila petada, hubiera estado en el suelo esperando a que bajara un vecino para trabajar, que coincidiera. Ostras, Juanma, te has caído, me hubiera levantado, venga, así. Entonces, de esa forma yo lo que hacía cuando me caía, pues mira, ya tenía esa superación total y esas mañas para quitarme la mochila, para levantarme. Si por la mañana no tenía fuerza porque todavía vas con la caraja, pues tenía ese conocimiento y esa rabia, y sobre todo esa supervivencia de arrastrarme hasta donde estuvieran los escalones o la barandilla y ponerme de pie y ponerme otra vez la mochila y danzar, ¿no? Así es que, chicos, papás, la importancia que tiene a cualquiera, no solamente a un hijo que tiene algún tipo de dificultad, sino a nuestros hijos. Los míos, pues fíjate, igual. El ponérselo fácil no ayuda a nada, porque al final a la larga no comprenden y no tienen esa importancia de lo que es currártelo de verdad y conseguir las cosas por tu propio esfuerzo, que yo creo que es súper importante para hacerte adulto, ¿no? Y para tener esos valores para aplicarlos el día de mañana. Y bueno, lo que decíamos del acoso escolar, cuando de repente yo tenía esos amigos, nos poníamos en el recreo a jugar al fútbol, y yo era súper futbolero, que es a lo que íbamos, ¿no? Y el fútbol era lo que me hacía mover. Venga, empieza el partido. Y ya llegaba un muchacho, y el listo de turno decía, no, Juanma no juega, aparta. ¿Cómo? Que apartes. No, que se cae al suelo, tenemos que atrasar todo, pues se tiene que levantar, o le tenemos que ayudar, no va a jugar hoy. ¿Perdona? Sí, y el balón es mío. Mis compañeros cogían y decían, mis valientes decían, pues venga, como el balón es tuyo, te vas a poner tú allí, aparta, a dar patadas solo contra la pared, sacar el balón, que tenemos balón. Y lo hacían así. Cuando de repente había otro de otra clase que se ponía a hacerme burla, una vez vale, pero de repente se ponía a hacerme más burla, se ponían ellos, mis valientes, y decían, que te gusta hacer burla, Juanma, ¿no? Pues luego a las 2 vamos a ver la burla que haces. Y a las 2, cuando nos venían nuestras mamás a recoger, pues verdaderamente se ponían delante de la mamá del que me había hecho burla, y decían, mira, que te va a hacer tu hijo cómo imita a Juanma, cómo se pone a hacerle burla. No, yo no he hecho nada. ¿Cómo? Háselo, que le está todo el rato imitando, que te lo haga. Ostras, al día siguiente ya no lo volví a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todos esos amigos míos que daban la cara por mí, cada vez que algún otro compañero se sentía más fuerte y me humillaba o intentaba humillarme, ¿sabes? Con vaciles, con insultos, dándome desprecio, dándome de lado, pues esos amigos míos no lo consentían y se ponían delante. Nunca utilizaban la fuerza, porque de eso se trata, no utilizar la fuerza, porque si utilizas la fuerza te pones a la altura del otro muchacho, sino con sentimientos y con palabras se la hacían sentir. Y si en algún momento tú ves que está pasando algo y que tú no tienes el valor de ponerte delante porque crees que el otro niño te va a insultar a ti o te va a pegar a ti, pues coméntaselo al profesor. Cuando esté solo el profe, le dices, profe, yo estoy viendo algo que no me está gustando. O, si no se lo quieres comentar al profe, en tu casa, a tu mamá. Mamá, yo estoy viendo algo en el cole que no me está gustando. Porque a partir de ahí, de que tú lo cuentes, nadie va a contar que tú lo has contado. No os preocupéis, porque ningún adulto va a decir, es que lo ha dicho él, para que no tengas problemas. Pero sabiéndolo, pues se va a poder empezar a trabajar en ese problema. Porque también recordemos
que el acosador, que el niño que está insultando o agrediendo también tiene un problema. Es un niño como tú, pero a lo mejor está pasando por un momento en su vida malo, que su forma de expresar lo que tiene mal o por donde está pasando es insultando o empujando o agrediendo a otra persona. Y sobre todo una cosa, chicos, vosotros que sois importantes en esto, ¿me permitís dar un traguito de agua? Hacer un ejercicio de reflexión, ¿vale? Los pequeños. Imaginaos a vuestra mamá o vuestro papá, que es lo que más queréis, ¿no? Vuestra mamá y vuestro papá con vuestra edad, que cada vez que fueran a clase hubiera un compañero de su misma clase o de otra clase que estaría todo el día insultándole, empujándole, que tuviera su mano así ahí en la cabeza y que no dejara a tu mamá y a tu papá cada vez que levantaba la cabeza, que no la levantes, que te doy, ¿os gustaría? ¿No? A que se os haría, si pensáis mucho en eso, se os hace una tristeza por dentro y un nudillo, ¿verdad? Decir, no. ¿Lo permitiríais, por ejemplo, si lo vierais que se lo están haciendo a un hermano vuestro? ¿Y a un primo? Si se lo están haciendo a un primo tuyo. Venga, vamos a hacer otra pregunta. ¿Y a tu mejor amigo o amiga? No, mira, se miran las dos amigas, se abrazan. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué a veces, chicos, lo permitimos con un compañero que no tenemos trato con él? Va a nuestra clase, pero no es nuestro amigo, ¿vale? Me parece perfecto que no sea nuestro amigo. O nunca le invitamos a nuestro cumpleaños porque él no nos invita y tampoco es nuestro amigo, me parece guay. Nunca se viene a nuestra casa a jugar porque no es nuestro colega, me parece estupendo, muy bien. Pero no deja de ser una persona, ¿no? Y un niño o una niña. Entonces es ahí donde deberíamos de poner hincapié, chicos. Porque tú, ante tu compañero, tu mejor amigo, no lo vas a permitir. Pero, ostras, ante el compañero que lo está pasando mal y no tenemos trato con él, es ahí, porque ese compañero seguro que no tiene muchos amigos que den la cara. Entonces es ahí donde debemos de dar la cara un poquito por él. ¿Vale, valientes? ¿Sí? Bueno, yo lo que quiero es que, bueno, ya que somos muchos y yo estoy aquí para vosotros, es que empecemos con el turno de preguntas, de inquietudes. Estoy aquí para vosotros. Si alguno, grandes o pequeños, tenéis algún tipo de pregunta o alguna inquietud, tanto a nivel profesional o personal, que podamos intercambiar opiniones y que nos pueda servir a todos, es el momento ahora de hacerlo, ¿vale? Si es que levantáis la mano y os vamos a acercar un microfonito, ¿verdad? Así que no os cortéis, que esto pasa en algunos sitios. Te cortas, pero luego ya no me dejáis ir. ¿Vale? Así es que empiece el turno de preguntas. Hola. ¿Se me escucha bien? Sí. Hola. Hola. ¿Tu nombre? Rebeca. Hola, Rebeca. Bueno, yo, más que una pregunta, quería darte las gracias. Sí. Por dos cosas. La primera, porque, bueno, cuando contaste que tus padres seguramente lo pasaron muy mal, viéndote tirado en el suelo o no vistiéndote para hacerte la vida más fácil, pues te digo que sí, que lo pasaron muy mal seguro. Porque, bueno, yo tengo también un tesorito aquí al lado que también es especial y he tenido que sufrir muchas veces malas miradas, contestaciones, bueno, esas cosas que seguramente tus padres han sufrido muchas veces. Sí, claro. Y con personas como tú, que al fin y al cabo sois personajes públicos que la gente conoce, se está haciendo visible el tema de la discapacidad, que yo creo que es un tema que siempre ha estado ahí, pero que, como tú bien has dicho, pues es un tema así como no, que como que da rollo, sí, así hablar de él. Y que no entendemos que sois vida como el resto de la gente, ¿no? Hombre, claro. Entonces, pues te quiero dar las gracias porque, bueno, con tu testimonio, pues mucha gente entenderá el por qué yo, cuando mi hija se caía, no la levantaba, claro, o cuando mi hija se cae, no la levanto, o porque riño a mi hija, o porque, bueno, infinidad de cosas, porque es lo que más quiero en esta vida y quiero que llegue a ser como tú el día de mañana. Claro, y seguro que con esfuerzo, sí, y currándoselo, y es una campeona y una luchadora, y muy, muy valiente.
Exactamente. Y en segundo lugar, te quería dar las gracias también como profesora, como madre, porque con el tema de Se buscan valientes, yo estoy segura de que hay muchos más valientes de los que había antes. Los ha habido, como tú bien dices, pero gracias a ti y a ese tema hay muchísimos más. Y esperemos que algún día sean todos valientes y que no haga falta valientes para tener que defender a los demás. Ojalá sea así. Gracias, Juanma. A ti. Siguiente. Siguiente, que ya no me agradezca, que ya me agradecido por todos, ¿eh? Ahora ya pregunta. Que levante la mano, venga. Venga, animándose, que seguro que tenéis preguntas que hacer. No puede ser que no tengáis ninguna pregunta. Va a ser el primer... Ah, sí. Digo, el primer sitio donde no hay ninguna pregunta. Bueno, siempre hay una primera vez. Hola, buenas. Hola, sí, hola. Bueno, primero encantada de estar aquí y de poder conocerte. Es una pregunta reflexión, de alguna manera, como madre que soy de adolescentes. Sí. Creo que has tocado un tema muy importante en el que se resume todos estos problemas, pero ya no solo de acoso, sino de otros muchos que hay, que es el tema de la educación. Porque creo que todo parte de nuestra casa y de nuestro trabajo, sobre todo de la educación de nuestros hijos, ¿no? Entonces, la pregunta es en qué punto se nos está perdiendo ese momento en que ya no sabemos muchas veces lo que hacen nuestros hijos. Tú decías que teníamos que tener paciencia y creo que la tenemos, pero el tema de la tecnología se nos escapa porque a veces no la podemos controlar y cada vez empiezan mucho más jóvenes, más jovencitos a controlarlas de alguna manera y nosotros nos perdemos en ese sentido. Y luego el acoso escolar creo que va mucho más allá de las fronteras de lo que es el colegio y de lo que es un instituto. Y precisamente por eso, por el tema de la tecnología. El acoso no se queda solo en el colegio, sino que pasa más allá. Y creo que eso también es un trabajo muy importante nuestro. El poder saber lo que tenemos en casa, acosador o acosado, las dos cosas. Es un poco... Total, sí, sí. Pues mira, yo creo que estamos perdiendo mucho tiempo, porque, bueno, yo primero, porque hoy en día somos una sociedad un poco, bueno, bastante acelerada, en la cual también las circunstancias nos han hecho un poco tener escaso tiempo, ya que, bueno, como está el percal nos limita mucho. Padre y madre tienen que currar prácticamente y tienen que echarle bastantes horas para desahogadamente llegar a fin de mes, pagar los impuestos, pagar lo que necesitan nuestros hijos, que encima las cosas de los hijos son caras, ya nada más nacer los dotis valen una barbaridad, así, ¿no? Todo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que pasamos muy poco tiempo con nuestros hijos, aunque parezca que no pasamos muy poquito tiempo. ¿Quién es el que casi pasa más tiempo con nuestros hijos? El maestro. Entonces, aquí es una cosa de los dos, ¿vale? Y que, por ejemplo, voy a empezar, que esta campaña haya funcionado de esta manera tan grotesca, tan exagerada, tan viral, es porque todos hemos remado hacia el mismo lado. Y diréis, ¿por qué? ¿Cómo que hemos remado hacia el mismo lado? Vamos a ver. Partiendo de los medios de comunicación, que nos han abierto las puertas, o me han abierto las puertas, siendo yo la imagen de esa campaña, poniendo la canción, y nos han abierto las puertas los medios de comunicación fuera de quien inicia esta campaña, quien hace esta campaña, que es Mediaset, 12 meses, que es el proyecto social de comunicación que tiene Mediaset. Y de repente los medios de comunicación, aun teniendo sus rivalidades, ¿sabes? Pues, ostras, han abierto la puerta, da igual el medio de que sea, el medio rival, cadena privada, pública, radio, etcétera. Yo he estado casi durante 2 meses y pico hasta en la sopa. Yo hubiera hecho ya los programas de Mediaset, que es de la campaña, y fuera. Y no, hemos estado 2 meses hasta en la sopa. En cualquier medio ponían la radio y estaba fuera la radio que fuera. Onda Cero, Cadena 100, 40 Principales, Grupo Prisa, lo que fuera. Ponían la tele y de repente sí, tú veías Mediaset hasta en la sopa, pero de repente ponías otra cadena que no fuera Mediaset o un telediario y veías al Langui con la camiseta de Valientes, que era de Mediaset, y hablando del bullying y de la importancia que tiene el testigo a la hora de presenciar una situación así. Entonces, ostras,
quien ha remado bien han sido los medios de comunicación, que han dejado rencillas y tonterías de competencias de cadena para dar difusión a esa campaña o a esa canción o a ese mensaje, ¿vale? Los padres, lo mismo. ¿Qué han hecho? Han remado. ¿Cómo? Ostras, descargando el tema, yendo al colegio, poniéndolo en el coche en vez de ir escuchando la radio por la mañana o el reggaetón de turno, ¿sabes? O la música latina, han cogido y han puesto la canción una y otra vez. Muy bien. ¿Quién? Los docentes, los profesores, en vez de hacer una escucha rápida, pues han estado desde mitad de enero que hemos empezado la campaña, cuando han llegado los niños al cole en enero, hasta día de hoy, pues el 80%, porque nos llega oleada de mensajes tanto a Mediaset como a mi oficina, correos y correos, redes sociales colapsadas, o sea, de el 85, el 90% de los colegios e institutos de la geografía española abriendo con el hilo musical con la canción. En el recreo, pues la ponen la canción. O tienen que hacer un trabajo en el cole y de repente están trabajando con la canción. ¿Qué ha pasado? Pues que todos hemos remado hacia el mismo lado. Y entonces ha tenido esa respuesta a la campaña, que ha sido, bueno, pues mediáticamente, que se ha convertido en una espiral, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que hemos remado al mismo lado. ¿Qué pasa cuando no se rema al mismo lado? Perdón que me distraigo con las cámaras, ¿eh? ¿Qué ha pasado cuando se rema, cuando no se rema? Pues que la piragua, tú estás remando una piragua y hay 7, y tú remas para un lado y tú remas para otro, y yo remo para otro y otro rema para otro. Los profesores dicen que la culpa es de los padres que no educan. Los padres dicen que es de los profesores porque pasan mucho tiempo con ellos y en el recreo se ponen a hablar de Gran Hermano en vez de estar en el recreo atentos de quién empuja, quién no empuja, de cómo es. Cada uno se echa las culpas a tal, ¿no? Entonces la piragua hace así, empieza a dar vueltas en sí mismo, en sí mismo, en sí mismo. Al agua no caen los profes, al agua no caen los padres. Al agua, ¿quién está cayendo? Al arrecife, allá abajo. Pues el acosador y la víctima. La víctima y el acosador. Y el acosador que no deja de ser otra víctima de algo por lo que está pasando, ya sea en su casa, en su entorno, y lo que le hace es sacar una actitud violenta, ¿vale? Es un crío. Entonces, ostras, ¿qué ha pasado ahora? Que no, que hemos remado todos hacia el mismo lado. Entonces hemos avanzado. Ostras, ¿qué ha pasado? De repente nos llegan un montón de correos, pero de verdad, que se te ponen los pelos de punta. Colegios, instituciones, profesorados escribiéndonos: hola, soy fulanito, director del colegio tal, tengo que agradecer por esta campaña, tengo que agradecer tal, os voy a contar mi caso, nuestro caso, de nuestro colegio. Tenemos un alumno, el cual llevamos meses y meses o medio año trabajando con él, es un acosador, estamos intentando tal, no hacíamos nada, no conseguíamos llegar a captar la atención para que cambiara su actitud, al revés iba peor. De repente ha empezado la campaña, lleva 2 meses la campaña, aquí estamos machacando con la campaña, vosotros tal. Bueno, que ha llegado el niño sin que nadie le dijera nada, ha llegado un tal lunes, se ha puesto de pie en medio de clase y con lágrimas en los ojos ha pedido perdón públicamente él solito a los compañeros que ha estado durante tanto tiempo acosando. Y ha dicho que quiere cambiar su actitud y que le ayuden y que le perdonen. Ostras, pero cuando ves que es un caso dices, ostras, ya un caso ha merecido la pena todo, por un caso aunque fuera. Pero es que de repente te llega otro correo de Valencia, otro instituto, otro colegio, con un caso parecido. Niños que se han prestado, que de repente han perdido perdón públicamente, y te llega otro de Santander, y te llega Mediaset y te dicen, Castellón hemos recibido... Ostras, pues ha funcionado, pero todo ha sido porque hemos remado todos al mismo lado. Si no hubiéramos remado en este caso, profesorado, muy bien una canción, los padres, qué bonita dijo la canción, ya está. Pero todos hemos remado en cierto modo. Entonces, ostras, si lo hemos podido hacer con esto, se puede hacer mucho más por el acoso escolar. Si seguimos remando, es una problemática muy grande, que no se quita de la noche a la mañana con una canción y con una campaña. Pero es un granito de arena y de un ejemplo de decir, si todos remamos hacia el mismo lado, podemos conseguir muchas cosas. Pero tanto en el acoso escolar como en un montón de casos sociales, que estamos cada uno remando hacia un lado, los jueces con una, los abogados con otra, medios de comunicación metiendo cizaña o buscando el sensacionalismo. Vamos a remar, vamos a intentar remar, que yo no vengo aquí, os lo vuelvo a decir, que yo no soy profesor de nadie, ni el que sabe más de nadie, ni a deciros algo que vosotros no sepáis, sino a hacer un recordatorio y hacer un coloquio. Bueno, pues eso es, que el éxito ha sido ese.
Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Me gustaría que nos contase, si puedes, cómo inició esta campaña y cómo surgió la idea de hacerse. Gracias. Mira, yo estaba tomando una ración de pulpo y de repente... Bueno, pues realmente fue, como ya os he contado, Mediaset es el proyecto de comunicación social que tiene, 12 meses. Cada vez que hace un 12 meses, pues es una causa, ¿no? Contra el cáncer o contra la bulimia o contra lo que vean ellos en ese momento que deben de poner hincapié. Entonces, yo llevo tiempo trabajando, como ya me habéis visto en Mediaset, o haciendo series, o con mi programa de Tarasca TV, bueno, trabajando en diferentes cosas, ¿no? Y ellos son los que se ponen en contacto conmigo, es Malena, que es la directora creativa de 12 meses, y me dice que bueno, que van a empezar a trabajar en una nueva campaña, en unos nuevos 12 meses contra el acoso escolar, y que quieren de mí para crear la canción y para poner la imagen. Y entonces, bueno, pues a mí me convencen rápidamente, sobre todo porque por lo que se trata, ¿no? Un tema tan duro, y trabajarlo desde una perspectiva tan positiva como es la música. Yo creo que ha sido un gran acierto ellos que decidieran que fuera a través de la música y en este caso a través del rap, ¿no? Que es la música del momento y en la que más calan los jóvenes. Era muy difícil también en el sentido de que había que hacer una canción que llegara a niños de 5 años y hasta niños de 16, ¿no? Hay un target un poco complicado, porque si tú haces una canción un poco naif, con un vocabulario naif, para un niño de 5 años, de 6, de 7, ese vocabulario, esa temática naif ahí no va a llegar al de 15, 16, que está con el trap y con niña, mueve el culo, yo estoy aquí en la calle, yo soy el más. Entonces era un poco un trabajo difícil. Pero bueno, mira, al final se consiguió el equilibrio y ha hecho que, ostras, que un niño de 15, de 14 esté con la canción y comprenda el significado del mensaje y diga, wow, se la ponga una y otra vez, y que el niño de 6 y de 7 igual haga, wow, yo soy valiente, y la comprenda y se la ponga una y otra vez. Pero así fue todo el proceso. Siguiente. Ahí tengo una mano ahí atrás. Hola. Hola. Vale. Mi pregunta era que... ¿Cómo te llamas? Perdona. Yo, Alba. ¿Alguien? ¿Cómo ha Alba. dicho? Ah, Alba, es que no he escuchado. Vale, hola. Está ahí, Alba. Mi pregunta era que por qué en algunos colegios los profesores intentan inculcarnos los valores acerca del bullying y cuando hay un caso de esto son los primeros en decir que es un roce de niños. Bueno. Bueno, no voy a arropar a los profes tampoco, pero vamos a intentar ser un poco comprensivos y vamos a intentar... Hola, buenas tardes. Vamos a intentar... Bueno, pues como íbamos diciendo, tú cuando ves a una mujer que está bien... Bueno, bromas aparte. No voy a arropar a los profesores, Alba, pero vamos a intentar hacer un ejercicio también de reflexión, ¿no? Y decir, a ver qué pasa aquí, porque hay muchos puntos. Cierto es que a veces, pues bueno, es mucho más cómodo, ostras, ahora lo que se nos viene encima, y mirar para otro lado. Que por eso en la campaña decimos la importancia que tiene el observador. Da igual que sea el pequeño, el grande también, el adulto también, si nos referimos a todo en general. Al no mires hacia otro lado, si tú estás viendo un acoso y un derribo hacia otra persona. Da igual que sea en el cole, en el trabajo, en tu trabajo de tu mamá o tu papá. Seguro que a lo mejor puede que no, pero en otros sí, y estás recibiendo un acoso laboral por parte del jefe o por parte de otros compañeros, ¿no? Y hay otros compañeros que lo que están haciendo es que lo saben y lo ven, y dicen, oh, no mola nada, pero yo no quiero problemas.
y se miran a otro lado. Pues es ahí donde vamos. Profesores que, bueno, por lo que se les viene encima, pues dicen, uff, y miran hacia otro lado, ¿no? También es verdad que muchas veces los profesores ven quién es el acosador y a lo mejor ven la familia de la que proviene y de que se van a meter en un caos. ¿Por qué? Porque son familias o son papás nada comprensibles que a la mínima que digas que tu hijo es un acosador va a decir, ¿perdona? Y ahí se va a crear un conflicto muy grande. Entonces ya es cuestión de moral, ¿no? Yo ayer estuve en Málaga dando una conferencia así, pero no para jóvenes, sino para docentes, para profesores. Entonces muchos me preguntaban, ¿qué podemos hacer? Digo, pues muchas veces saltarse las normas y las leyes, hay veces que no está bien, pero hay otras veces que sí está bien. Y vosotros, los profesores, son los que mayormente, como he dicho antes, que lo he dicho así por encima, pero mayormente sois los que más pasáis tiempo con esos niños. Sois los que más pasáis, porque mi padre llegaba conmigo, llegaba a las 8 de currar, 8:30 de la noche, que yo estaba ya terminando la ducha, comiéndome la tortilla francesa, un beso, hijo, ¿qué tal? Pimba, a la cama. Y al día siguiente mi padre se levantaba y mi padre ya no estaba, cuando yo me levantaba del cole ya no estaba. ¿Qué libraba? ¿El domingo? El domingo un ratito con él. ¿Quién es el que más estaba? Porque mi madre también trabajaba. ¿Quién es el que más estaba conmigo realmente? ¿Quién es el que más te ve? El profe que te está viendo. Y verdaderamente cuando llevas un año, yo he tenido una asociación sociocultural y he trabajado durante casi 2 años, todas las tardes abría el cierre de la asociación yo mismo y trabajaba con chavales de 5 años hasta los 18 años, en talleres de música, de radio, etc. Cuando llevaba 5 meses ya sabía, un diferente, y tenía 100 y pico chavales, ya sabía quién era el zascandil, quién era el que era un poquito violento, quién era el retraído, que le costaba mucho relacionarse. Es a lo que vamos. Los profesores, verdaderamente, cuando llevan medio año, y hay muchos que llevan mucho más tiempo con un recorrido con los alumnos, saben cómo eres tú. Saben cómo es tu compañero, saben cómo es el último de la fila, cómo es el primero. Entonces, yo os decía a los profesores, muchas veces sois vosotros los que moralmente pues tenéis que apartar un poquito el libro. Sé que tenéis que dar un temario, no me voy a meter ahí porque es delicado y sé que hay que cumplir unos temarios y unas cosas, pero hay a veces que es mucho más importante cerrar el libro, dejarlo al lado y, ostras, ponerte a hablar un poco con tus alumnos. Y si ves una acción, ponerte a corregir esa acción. Y si ves que un compañero es un poquito zascan y que le gusta ser un bravucón, pues de repente un día en el pasillo te lo camelas o a la salida y a ver por dónde sucede esto y a ver por dónde no. Y cuando llames a los papás, no le llames a ellos solos, llámales primero a ellos solos, pero luego dices, ahora va a entrar tu hijo. Y delante del hijo, ponte a hablar con tu papá y ponte a hablar de lo que está pasando. Vamos a ver también la reacción de ese hijo delante, ¿no? También muchas veces los padres tenemos la culpa. ¿Por qué? Por lo que te he dicho antes, que los padres no nos gusta que nos digan las cosas verdaderas de nuestros hijos muchas veces porque pues, nos da la sensación de que no lo hemos hecho bien. Y eso nos enrabieta, el no haberlo hecho bien con nuestros hijos, no lo estoy haciendo bien. Y los demás me van a poner la cara colorada. No, señora, si es que nadie nos ha puesto un libro de instrucciones. A veces se hace bien y a veces no se hace bien. Pues aquí estamos para solucionarlo, ¿no? Entonces muchas veces lo que hacemos es que la situación de no poder estar con nuestros hijos y dedicarles tiempo porque curramos y cuando llegamos están acostando, ostras, pues intenta solucionarla, ¿no? Si tenemos un ratito, ¿qué hacemos? Es que el niño está jugando a la consola, le echo 2 preguntas y me dice, pues bien, papá, pues bien, déjame, estoy jugando. Pues coge tú el mando de la tele, de la consola, déjame echar una play contigo. ¿Cómo? ¿Tú? Sí, venga, explícame cómo va esto. Y bueno, y en el ratito que estás jugando, exprésate con tu hijo, que se exprese, que te vea. Conócele un poco. La mayoría de nosotros muchas veces no sabemos cómo son nuestros hijos relacionándose con los amigos, porque no les vemos. Hoy tienen cumple en el parque de bolas, tía, llévale tú. Tío, llévale tú. Tía, siempre le llevo yo. No, tú es que no vas a ningún cumpleaños. ¿Vas al parque con tu hijo o no? Pero es que ahí está más el origen del problema en que los profesores eran unos despistados. Bueno, pero es que no es, ahí ya estamos remando cada uno hacia un lado. Bueno. No, estamos remando, estamos diciendo, es que... Yo cuando era pequeño,
y llegaba a mi casa y le decía, es que el profesor me ha echado una bronca y me ha dado un guantazo, mi madre me respondía, algo harías. Claro. Y en la década de los 90 era, ¿cómo? ¿Que el profesor era andar? Y cogía y ese padre muchas veces cuestionaba al profesor incluso delante de niños pequeños. Entonces, también hay que darle el valor que tiene al profesorado, darle esa autoridad que se la sacó unos años antes, también, y ahora también. todos nos estamos acordando de que son muy importantes. Que también, pero también te digo y lo digo como marido de una docente. Sí, pero que también te digo que muchas veces el profesor, y que está en su pleno derecho, ha estudiado durante mucho tiempo, se ha dedicado, se ha sacrificado por una carrera, yo no vengo aquí a educar a tu hijo. Vale, me parece muy bien. Ya es moral. Yo, te vuelvo a decir, no entra dentro de mi trabajo, yo vengo aquí, hago mi speech, o voy a la tele, o al rodaje, hago mi rodaje, acción, corten tu coche de producción a tu casa. Yo hago un concierto, hago mi concierto, fuera. Yo no tengo por qué atenderte a ti en la calle, hola, una foto, ay, es que mi hijo, o a esta mujer, deja un minuto, es que tu hijo, oye, que no está dentro de mi trabajo, perdona. ¿Cómo que no? No, mi trabajo es venir aquí, dar la charla e irme. Yo no me hago fotos ni contigo, ni contigo, ni contigo. Y a mí no me cuentes la vida de tu hijo. ¿No? ¿Para qué me vas a contar 10 minutos o 20 minutos que me tiene muchas veces la gente en la calle contándome que su hijo tiene cáncer? Y... no, tío, ya es moral. Si yo me paro y te escucho y lloro, es por moral. Si yo te doy mi teléfono a ti, es por moral, porque he visto que me has contado una historia que me ha gustado, te he escuchado y he dicho, hostias, así podemos hacer algo juntos. Ya es moral, no es mi trabajo. Si nos ponemos así, oye, no es mi trabajo. Y conozco artistas muy top, que lo tienen así. ¿Una foto? No. Hostias, qué borde. No, es que no es su trabajo. Entonces no le podemos tampoco jugar. Eso ya es cada uno su moral. Y hay profesores que es verdad, que tienen todo su derecho a, en mi trabajo, educa tú a tu hijo porque tú estás encima no educando a tu hijo. Y llegan y en el recreo, pues el ratito que tienen de recreo los profesores, pues también tendrán que hablar de lo suyo. Pero muchas veces, pues ya es moral tuya decir, coño, son 20 minutos de recreo, igual que estoy hablando del gran hermano, tía, el gran hermano, y con mi cigarro y el gran hermano, pues si hago así, voy a ver a un niño que está arrinconado. O voy a ver a un niño, ¿qué le pasa a ese niño que está retraído? Pepito no juega nunca con los alumnos. Ya es moral, tío. Es moral, porque tú sabes que Pepito es un retraído y no juega. Algo está pasando. ¿Te has molestado alguna vez en decir que venga Merche? Merche, estamos viendo que tu hijo no juega, le cuesta mucho, hostias, antes de que esto se convierta en tal, a ver cómo podemos hacer. Es moral, tío, es moral, no sé si es moral o lo que sea, pero es así. Y es así muchas veces. Nosotros, ¿yo qué hago? Cuando tengo un poquito de espacio y de hueco y no he tenido concierto, no he tenido que venir aquí y he tenido la mañana libre, lo que hago es coger y me voy al recreo de mi hijo, me escondo al otro lado de la valla, los profesores me están viendo, mira el Langui escondiéndose. Y lo que hago es observar a mis hijos, a mis dos hijos, y los observo cómo juegan ellos con amigos. Porque en casa no les veo cómo juegan con amigos. El que es hijo único no le veo, a no ser que venga un primo, y con un primo es diferente. La familia es diferente, se están matando porque son primos. Son hermanos, se están matando y son hermanos. Pero tú sabes cómo juega tu hijo, lo vuelvo a decir, cómo juega tu hijo, no. ¿Has visto en el parque? ¿Te has ido un día, voy a ir al parque, me quedo en el banco, voy a ver, lo observo? O en el recreo, ¿qué es eso? En el recreo lo vas a ver. Yo a mi hijo, mira cómo le está diciendo el hombre mayor, ¿eh? Yo a mi hijo voy y me escondo y hago, a ver cómo juegan mis hijos. Y estoy escondido, no estoy a ver si los maestros, no, estoy viendo a ver cómo se relacionan mis hijos. A ver si son pegones, si son maribandones, si son retraídos. Y viendo cómo es mi hijo con su entorno de amigos, me va a hacer descubrir cómo es mi hijo en verdad relacionándose con personas, y me va a ayudar mucho a la hora de que si me viene el profesor y me dice es que su hijo está prestando patologías así o está mostrándose de esta forma, no me voy a cegar yo, voy a decir, pues es verdad, le estoy viendo yo igual que tal que cual, pero es una forma, si es que también es moral de los padres asumir y decir, coño, llego a casa, tal, la consola 2 veces, ya tal, pues en vez de coger y decir, me voy a poner contigo a jugar, pues voy a comentar, como me ha dicho 2 veces, que bien, papá, ¿qué hago? Ay, vale, hijo, voy a coger mi móvil y me pongo a trastear con el móvil. Ha pasado los 45 minutos que tenías de tu hijo con la pantalla y tú con la pantalla. A la cama. Entonces, bueno, si es que es eso, es parte de uno, parte de otro. No podemos tampoco responsabilizar a los profesores y, bueno, pues, pero es que es cuestión de moral, lo que he dicho antes.
ya es cada uno. Pero si todos, vuelvo a decir, remamos un poco y a ti te gusta la docencia y te gusta ser maestro, ¿qué te gusta? ¿Solo dar matemáticas? Yo abrí mi asociación y a mí me gustaba dar clases de radio. Todo lo que había aprendido de radio se lo voy a poner a disposición de ellos. Todo lo que sé de música, no de música como se ha hablado ya aquí, sino, hostia, vamos a abrir programas, la herramienta, la tal, cual. Pero no, a mí me venía de, no sé, devoción de por dentro, vocación de decir, hoy voy a darles una charla. Hoy no, Langui, hoy no vamos a utilizar programa. No, ¿por qué? Porque vamos a hablar de esto. No sé, es un poco, si verdaderamente la docencia es también un poco ahí, ¿no? Muchas veces a mí me gusta que de repente el profesor no le enseñe matemáticas a mi hijo y de repente le pegue una charla buena. Yo no voy a decir, si mi hijo me viene y me dice me ha tirado de la patilla, pues yo soy de los que digo, pues algo habrás hecho, ¿no? Si me viene todos los días, me viene patilla, digo, hostia, patilla, o tú eres un gamba y estoy viendo que me está sacando un pedazo de notas y que es un fiera, digo, pues algo está ocurriendo aquí. Si veo que mi hijo, siempre con los exámenes pelados, las notas peladas, hijo, a ver el estuche, veo que las pinturas no tienen ni punta, ni saca, coño, hay una patología, algo está pasando aquí. Si veo que mi hijo de 8 no baja, es 8, 9, 10, 8, 9, 10. Si un día viene con el esquema, agarra de la patilla, bueno, porque eres un zascandil, pero si me viene todos los días, es que la profesora me tiene manía, es que me está diciendo, es que está cual. Pues digo, hostias, ¿aquí qué está pasando? Porque el niño, la profesora no me llama nunca para decirme su hijo va mal. Al revés, me ha dicho que va bien, entonces ¿qué está ocurriendo? Es una, no sé, es morar un poco todo. Bueno. También que muchas veces somos papás, el hecho de decirte al niño, ven, a ver si lo he explicado. Llegas a casa y te dice tu hijo, fulanito me está pegando todos los días. Vas junto a la profesora, o al profesor, o a quien sea, no se lo digo solamente al profesor. Y vas a hablar con el papá del niño y chalean. Son cosas de niños. O sea, el padre no abre los ojos y no se da de cuenta de lo que realmente tiene en casa. Y no porque el padre sea malo ni le esté pegando al niño. ¿Entiendes lo que quiero explicar? Y muchas veces son los papás que no quieren abrir los ojos. Le están diciendo claro, que tu hijo le está pegando a fulanito y te dicen, no, imposible, mi hijo no es. Claro, porque nos cuesta asumir que nuestro hijo no lo está haciendo, no está prestando unas actitudes que no deben de ir por ahí y que el problema es el nuestro por no haber estado atento. Entonces nos cuesta nuestro orgullo de decir, lo hemos hecho mal. Que le veas tú al niño en casa. Sí, bueno, también te digo una cosa, que es así, no deja de ser la educación, pero muchas veces los medios de comunicación dicen, bueno, la patología, o cuando me hacen entrevistas, quiero decir, el perfil del acosador es de una familia desestructurada, de un padre o una madre que no deja de tal, me haces esto así con la mano. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? No, exactamente, no es así, porque estamos conociendo casos, yo especialmente y particularmente conozco familias de mi barrios de al lado, que dices, es para que se vayan a una isla desierta ellos solos, porque es que nos está haciendo la vida imposible la vecindad, macho, de verdad, y dicen, madre mía, este niño, canijo, ¿cómo va a salir? No, es que, ¿cómo va a salir? Qué pena de niño. Y de repente el niño tiene 16 años, ole él. Y es que una educación que tiene, a las personas mayores, en el bloque, un currante, lo que no es su padre es su madre, y dices, ostras, ¿dónde ha agarrado esos ostras? Y de repente ves muchos de los perfiles que nos están llegando también de niños acosadores, que son su papá y su mamá, tienen un pedazo de curro de un nivelazo que te cagas. Dinero, está en un nivel adquisitivo muy importante. El niño no le falta el mejor modelito de chándal, de playeras, de esto, lo otro. ¿Qué pasa? Que los padres no gastan en casa, el niño no ve a sus padres apenas, tiene una cuidadora en casa. Entonces el niño tiene una carencia de amor, de atención, de cariño, que de alguna forma o de otra llega al cole y lo saca. Qué casualidad que muchas veces va a atacar al niño, que parece que es el que más cariño recibe de todos los alumnos, porque tiene unos padres muy amorosos, que le dan cariño, y al final el niño es un poco retraído y solo amor, 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 y en el recreo, amor, amor, no, en el recreo es búscate la vida. Entonces, bueno, siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. A raíz de todo esto, sí. Creo que ya estamos dando muchas vueltas que hay que educar, inculcar en valores a los niños y a las niñas, cuando realmente a quien hay que empezar a educar y inculcar en valores a los adultos. ¿A los?
también entendía a los alumnos, digo, eso es lo mismo. Perdona, que es que no escucho a veces. A raíz de todo esto, Sí. yo creo que hay figuras, recursos humanos, que son necesarios dentro de los colegios y que son inexistentes. Yo, como educadora social, creo que uno de los recursos humanos que se necesitaría dentro de los colegios sería este. Pero quería saber tu opinión sobre qué figuras crees que faltan. Educadores sociales, como tú, creo que, pero no solamente en los colegios, en los barrios. Creo que en mi tiempo y cuando yo era jovencito, cuando yo tenía 13, cuando tenía 12, cuando tenía 14, cuando tenía 15 y 18, pues había educadores sociales en Parmendito que, ostras, que se dejaban la piel, que hacían la verdadera labor de educación, de educador social en el barrio, que iban al parque, se metían, les daba igual, estaban en el corro fumando petas y se ponía y se sentaba al lado y decía, este tonto, ¿qué hace? ¿Qué haces? Y se ponía ahí, nada, estoy aquí por el barrio, trabajo en el barrio, vale, muy bien, échate para allá. Y decía, ¿qué pasa? No puedo estar aquí. Te hacía intentar comprender, querer ser tu amigo y al final a la larga era como el flautista de Amelín. Al final, cuando había pasado un mes pateando en el barrio y estando en los grupos donde nada bueno hacíamos, conseguía llevarnos en fila hacia los talleres prelaborales y nos ponía enfrente de un ordenador, a hacer una página Excel, nos ponía delante de una máquina para hacer serigrafía, hacer cerámica o hacer seguimiento escolar, hasta que al final a muchos de nosotros pues nos encauzaba y terminábamos otra vez por volver a los estudios y hacer un curso de grado medio o de grado superior en lo que fuera, ¿no? Y ahora no lo hay. En mi barrio Parmendito hay educadores que están metidos dentro de su sala. O vas o no sale a buscarte. Yo cuando fundé mi asociación, pues lo mismo. ¿Qué hice? Pues iba con mi scooter por los parques, Langui, todos los gitanillos, payos, quinquilleros, Langui, cántame, rapéame. Sí, ¿quieres que te rapee? ¿Te gustaría hacerlo a ti? ¡Ah, eso sería mortal! Pues vente al local, ¿al cual? ¿Al tuyo? ¿Al del barrio? Sí, venga, veniros. Y lo llevaba, me iba a otro lado, ¿qué pasa, Langui, tal? Vente al local, ¿qué dices? Ahí no se puede fumar. Oli, ¿tú tienes que estar fumando todo el rato? Oli, ¿tú no? Bueno, ¿y tú sí? Pues vente un rato, chico. Pues venga, déjame hacer una foto. Pues venga, la hacemos allí en el local. ¿Qué dices? Que sí, hombre, con todo. Nos ponemos a hacer una canción y la subes si quieres al Twitter. ¿Qué dices, loco? Pues venga. Al final tenía ahí a ese chaval, yendo durante un tiempo, teniéndole durante 4 horas metido en una asociación sin fumar un cigarro. Ya el hecho de no fumarse un cigarro ya era un logro, ¿sabes? Y al niño a lo mejor no iba al cole, 13 años, 15 años no sabía poner su nombre y al final conseguía que supiera poner su nombre, que pudiera desarrollar cosas. Yo no soy un educador social, hacía lo que había visto en otros cuando yo era pequeño. Pero evidentemente, claro que faltan educadores sociales, pero no solamente en las escuelas, en los barrios también, y también en las escuelas, evidentemente, que carecemos de ello. Mira, por fin un niño, macho, de verdad. Cuando ya me iba a ir, joder. ¿Qué te impulsó a hacer rap en vez de otro tipo de música? Bueno, pues porque la música rap es muy libre y la verdad es que, como no sabía tocar la guitarra ni el piano, desgraciadamente, pues veía que con un boli, con un papel, podía hacer rimas y podía escribir. Y sobre todo la música rap me gustaba mucho las vestimentas, las ropas que llevaban, el estilo. Yo era muy de barrio y tenía un grupo de amigos, y en el rap es muy de barrio y de tener grupo de amigos, y sobre todo la libertad que da la música rap, que a lo mejor no te la da el pop o no te la da otro estilo de música, que es bueno escuchar todo tipo de músicas, porque lo que te hace es complementarte a ti a la hora de hacer música tú y a la hora de abrirte. No nos podemos cerrar y decir yo solo escucho rap. Pero mira, escucha esta canción de Mozart, no, es una mierda. Pero escucha esta canción de rap, no. Y esta canción de pop de Alejandro Sanz, ¿qué dices, Alejandro Sanz? Hostias, mira lo que acaba de decir. ¿A ti te gusta esto? Sí, pues mira, él lo está expresando muy bien, aunque creas que es amor, lo está expresando que te cagas. Hostias, pues es verdad. Entonces hay que abrirse a todas las músicas. Pero evidentemente que el rap da mucha libertad a la hora de decir muchas cosas. Y yo lo que quería decir era muchísimas cosas. Lo que me disgustaba, lo que me gustaba, lo que veía que me gustaría que cambiara en la sociedad, y eso pues te lo permite la música rap. Y por eso fue.
Y empecé a escribir canciones con un boli y con un papel y a rapearlas a capela, sin base, pa, 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 pa. Y veía que mis amigos hacían así con la cabeza y decían, ¿cómo mola esto que acaba de decir Juanma? Luego ya le poníamos música y, hostia, cómo mola. Pero hay mucha gente que considera que el rap no es música, no es cantar. Eso es... No sé, yo no sé. Es que no es cantar, es rapear. Bueno, pero prefiero... Hay gente que dice que eso no se considera música, que... Nada, pero esos son ignorantes, que no saben. ¿Cómo no se va a considerar música? Claro que sí, música por excelencia. En Estados Unidos es la música por excelencia, igual que por aquel entonces el flamenco era en España, pues en Estados Unidos era el rap. Quien vendía millones y millones de copias era la música rap. Quien estaba, como aquí en los 40, ¿quién está el número 1 hoy? Bisbal. Pues en Estados Unidos, que es el doble de grande que España, España es así de pequeñito para con Estados Unidos, ¿no? Pues los número 1 de las radios y de las teles, las canciones, pues todo era rap. Es más, el pop tenía que colaborar con el rap, hacer canciones con artistas raperos para ser un poco más conocidos y ponerse en lista, ¿no? En algunas circunstancias. Entonces, bueno, es gente o que reniega del rap, o que no le gusta, o que su oído no está acostumbrado. Date cuenta que generalmente en España el oído está más acostumbrado a un tipo de música en la cual te lanza una frase, ¿cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Te sigo queriendo. En cuanto has lanzado una música como el pop, 4 frases el cantante, en el rap te ha lanzado 16 frases. Entonces el oído, ostras, si no está acostumbrado al rap, le cuesta, porque está en la primera frase, que ha dicho una cosa muy bonita, el rapero, pum, pum, y te has quedado en esa frase, hola, qué bonito lo que ha dicho, pero te sigue diciendo cosas. Entonces tu cabeza está en esa frase, qué guapo, y te ha soltado 40.000 y te dice, yo esto no, es que suelta muchas cosas. Claro, hasta que tu oído se acostumbra a ese tipo de música y a poder percibir que aunque te esté diciendo una frase, hola, te has quedado con la frase, pero con la siguiente ya me estoy quedando también, y con la siguiente también, estoy con el oído, estoy moneando la cabeza, y al final, y no deja de ser que aunque rapeemos, no cantemos, ¿vale? También hacemos melodías, porque una cosa es hacer rap, ta, 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 como el trap, ¿no? Que es muy facilón, pa, 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 y todo el rato lo mismo, que cuando te has escuchado 2 canciones dices, ya estoy mareado, y todo el rato ta, 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 ta. O sea, lo bonito de un MC es que al mismo tiempo de que te rapea, te puede hacer melodías y te puede buscar diferentes formas de rapear y de hacer métricas y estructuras que luego con la música al mismo tiempo pues crean una armonía que parece que estás cantando, pero vamos, es música. Siguiente pregunta, allí otro jovenzuelo. Hola, quería preguntarte ya, que se me ocurrió la pregunta hace tiempo. ¿Hace tiempo se te ocurrió que me la querías preguntar a mí? Sí. ¿Antes de saber que yo iba a venir aquí? Sí. Increíble. Era cuando en Madrid paraste la línea de autobús. Que salió en las noticias. Fíjate, cuando me has dicho en Madrid paraste, dije, ¿paraste? Portero del Madrid, y yo... Era mi sueño, pero no se cumplió. Sí. No, es que era del Madrid yo. De pequeño mi pasión, mi sueño era del Madrid. Yo soñaba con ser futbolista de verdad. Porque además mi hospital, donde todos los días yo iba a rehabilitación, a gimnasia, estaba al lado del Bernabéu. Entonces yo tenía que ir de una punta de Madrid, salía del cole, a la otra punta de Madrid, a todos los días donde me trataban a mí, ¿no? Y entonces todos los días iba con un bote, porque no me dejaba mi madre ir con el balón, entonces pues un bote, veía un bote de OK o de Coca-Cola, lo que fuera, lo aplastaba y controlándolo, por la calle. Y cuando pasaba por el Bernabéu me paraba y decía, el día de mañana voy a debutar en este césped, mamá. Y mi madre me miraría, por dentro diría, madre mía, qué chalao. Pero ella me decía, claro que sí, vas a debutar, porque es ahí el secreto. Si tu hija te dice que quiere ser astronauta, no le digas que no va a ser astronauta. Claro que va a ser astronauta, evidentemente. Pues a partir de lo que a ella le gusta, pónselo difícil. ¿Te gusta ver documentales de astronautas? Sí, pues venga, ¿qué le cuesta a ella? Pues hasta que no lo hagas, o tienes el documental ahí en la estantería, ¿qué me dices? Entonces, bueno, pues a lo mejor no llega a ser astronauta, pero es la que está dirigiendo a los astronautas. A la derecha, pon la bandera. Bien.
Entonces, bueno, pues que si no me voy. Entonces, pues yo seguí con mi sueño de futbolista, y me costó mucho quitarme la venda, y creo que fueron con 12 años, cuando vi que todos mis compañeros pues ya empezaban a hacer pruebas en equipos y les metían la ficha, y a mí pues yo ya me di cuenta de que yo no podía. Y entonces ahí fue cuando de repente me vine abajo, y del Madrid, que era súper madridista, me hice del Atleti. Sí. Además que fue así. Vale, tu pregunta. ¿Qué autobuses hay que parar aquí? Dímelo. De momento ninguno. De momento, ¿tú crees? Sí. ¿Tú crees? Seguro que buscamos en alguna periferia por ahí, en alguna aldea, y hay que parar. Mira, ya me está diciendo un compañero aquí con silla de ruedas que hay que parar. Bueno, pues, ¿y qué querías tú saber? ¿Conseguiste que cambiara algo para que tú te pudieras subir en el autobús sin problema? Sí, no solamente para que yo, sino para que la cantidad de personas con movilidad reducida que llevaban meses y meses intentando prolongar en su trabajo, porque les habían prohibido de la noche a la mañana subir en los autobuses periféricos que le llevaban al centro de Madrid, pidiendo prólogas en los curros, pidiendo a vecinos que llevaran a su hijo al cole porque ya no podían ir con ellos en el autobús, etcétera, etcétera, consiguieran que ellos pudieran montar, porque yo verdaderamente cojo el transporte público, pero no cojo todo el rato. Mi trabajo pues me permite poder menearme de otra forma, pero cuando me apetece, pues ¿por qué no? Claro, creo que tenemos un transporte público que hay que utilizarlo. Y ese día fui a cogerlo y vi que no, y me di cuenta de que había un montón de gente que llevaban meses y meses y meses pues intentando denunciarlo y no se le estaba haciendo caso. Entonces, mira, a raíz de esa acción activista, o como la quieras llamar, de cojones, pues conseguimos eso, que en Madrid no se nos prohibiera subir en ningún interurbano con ningún aparato de movilidad reducida que no excediera del peso que marca la regla. Ahora falta que lo pongan en el papel, pero bueno, mientras que nos permitan, saben que lo tienen que poner en el papel, porque en el papel creo que todavía no está puesto. Pero a nosotros ya nadie le ha prohibido ya subir. La que hemos liado ya no se le ocurre a ninguna empresa ni ningún conductor decir que no, porque saben que ahí está el Langui. Bueno, chicos, yo creo que ha sido un encuentro favorable, no sé para vosotros, para mí sí. Ha sido un gustazo estar aquí con todos vosotros, de verdad os lo digo. Y nada, que ya sabéis, cuidar del que tenéis al lado, ya seáis pequeños, seáis grandes, y que nos vemos próximamente. Deciros que yo tengo un disquito que se llama Hola, que ha salido hace poco, por aquel, no lo voy a decir que lo compréis, sino que lo escuchéis, que seguro que está en el YouTube, seguro que no está, buscar mi canal y poneros que hay un montón de canciones, no solamente la de Valientes, y que seguro que nos vamos a seguir viendo, ¿vale? Así es que muy contento de estar aquí, muchas gracias de corazón.